Hola, muy buenos días. Después de las vacaciones de verano retomamos nuestro Café de la EF con uno de nuestros socios colaboradores. Tenemos con nosotros a Pablo San Marco, que es General Manager de Social Media Family. Pablo, muchas gracias por estar con nosotros. Encantado de estar aquí, Juan Carlos. Y por supuesto nuestro director ejecutivo, Eduardo Abadía. Buenos días, Eduardo. ¿Qué hay, Juan Carlos? Hoy vamos días. a hablar de un tema que te encanta, que son las redes sociales. Bueno, ahí se aprendo. Yo estoy intentando aprender todos los días. Y bienvenido, Pablo, a tu casa. Muchas y gracias, que nos Eduardo. expliques y nos des una lección magistral de tratamiento moderno de redes sociales. Se hará lo que se pueda. Bueno, Pablo, lo primero, cuéntanos qué es de Social Media Family, cuándo se crea la compañía, con qué objetivos. Bueno, The Social Media Family es una agencia de marketing online que nacimos allá por 2010, un momento maravilloso para montar una empresa. Desde luego. Y más de servicios. Pero bueno, básicamente lo que hemos venido haciendo desde entonces es ofrecer servicios de consultoría en marketing digital y de formación, que también es una parte importante del negocio, a aquellas empresas que están inmersas sobre todo en transformación, procesos de transformación digital, como puede ser el caso que nos ocupa del sector de las franquicias o de gente, franquiciadores que quieren empezar con su negocio y que se encuentran ante el reto de decir, oye, que me encuentro con el tema de las redes sociales, ¿qué hago yo con esto? O sea, porque al final, lo hemos hablado muchas veces aquí entre los tres y con la audiencia, nos encontramos a veces con una situación en la que en los contratos de franquicias, o sea, de franquicia o de franquiciador se establece una serie de hitos, pero esto se queda un poco en el limbo, ¿no?, con la comunicación. Entonces, bueno, pues a lo largo de estos minutitos esperamos arrojar un poquito de luz o dar algunos consejos acerca de cómo podemos trabajarlo. ¿Los servicios más demandados por las empresas? ¿Los Pues, que más interesan a las empresas? Pues fíjate que ahora hay una evolución tremenda en el tema de todo lo relacionado con el digital y es como un poco montaña rusa, ¿no? Hace unos años se demandaba mucho el tema de reputación online, todo el tema de monitorización, que se dice de mí en las redes y tal, que es algo que evidentemente sigue siendo muy importante, pero ahora se está viendo un viraje un poquito más hacia los contenidos. Es decir, al final lo que tenemos que hacer como empresas es intentar generar unos contenidos que atraigan y que en la medida de lo posible, aunque obviamente tendrá que tener un sesgo comercial de alguna manera, pero que realmente sean de valor para el usuario. Es decir, por ejemplo, estos desayunos que vosotros promovéis desde la EF, pues son un contenido de valor, es dinámico, es una píldora fresca, no es un reclamo promocional o una cuña, ¿no? Pues eso es de lo que tenemos que ir trabajando y en lo que la gente se va enfocando, es decir, todo lo que son la gestión dinámica de redes sociales, la generación de contenido, ya sea audiovisual. Ahora está muy de moda el tema de podcast, que parece que por fin llevamos varios años de que el podcast, este es el año del podcast, este es el año del podcast. Parece ya por fin que 2019-2020 va a ser el año del podcast. Y todo ese tipo de tendencias, infografías, todo lo que podamos aprovechar, ¿no?, para poder comunicar de una manera honesta con nuestra audiencia. Y hoy que parece que todo el mundo es community manager y todo esto, las diferencias con tanta empresa competidora como tenéis seguro en el sector, ¿dónde están, Pablo? Pues a ver, podría aprovechar para hacer una declaración filosófica y cosas así como muy manidas, pero yo suelo ser bastante más transparente. Es decir, al final de lo que se trata es un trabajo de personas, como cualquier otra empresa de servicios. Entonces, por un lado, yo me siento muy orgulloso del equipo que tengo, tanto interno como de los colaboradores, y por otro lado, el enfoque que nosotros tenemos es 100% contenido. Es decir, al final, lo que nosotros, lo que yo estábamos comentando antes, que era pues ese contenido en el centro de la estrategia y demás, pues es lo que nosotros intentamos promover también. Y todo lo que sea relacionado con contenido, derivar ese contenido a través de diferentes canales, es un poco donde nosotros nos movemos. Pues le voy a pasar el testigo a Eduardo, que seguro que está encantado de hablar de redes sociales. Sí, no, yo al final soy un alumno que pongo mucho interés y me equivoco como todos y intento aprender cada día, ¿no? Y a mí me parece muy interesante una apreciación que has dicho que yo creo que es cierta, ¿no? Al principio, cuando se innova, pues estamos hablando de marketing digital, estamos hablando de una serie de comunicaciones y tal, no se valora tanto el contenido como lo que realmente es, porque igual no es necesario, en el sentido, el primero tienen que conocer, y ahora ya cuando la gente ya conoce es más selectivo, porque ahora no puedes decir que te vas de viaje, cosa que a mí me ha pasado. Yo he tenido muchos más likes diciendo, y pongo un ejemplo, yendo en el AVE a las 8 de la mañana, eso sí, me he levantado a las 6 de la mañana, pero es igual, a la persona que me está viendo, que me importa si voy a Sevilla, a Córdoba y tal. Y en aquella época tenía muchísimo, porque habla de movimiento, de actividad y tal.
Pero ahora yo creo que el cliente pide más, como tú lo has dicho, estoy totalmente de acuerdo, es decir, como alumno, contenido, es decir, yo creo que esto tiene su contenido. Yo siempre digo que a la gente que venís por nuestros cafés, nos enriquecéis a nosotros porque aprendemos mucho más de vosotros de lo que vosotros, de lo que sabemos de vosotros, con lo cual para nosotros tiene contenido y tiene conocimiento, ¿no? Y yo creo que al final el mercado va por ahí, ¿no? Bueno, no sé. Al final, yo creo que sí, sé qué opinas, porque al final le has dado en el clavo, y de hecho hay bastante debate en torno al uso que hacemos cada uno de redes sociales. Por ejemplo, con LinkedIn ahora hay mucha gente que está comentando que LinkedIn se está convirtiendo un poco en ese Facebook de que la gente ya empieza... Hay denuncias, ¿eh? Yo he visto a alguien que ha colgado y alguien, que yo estoy totalmente de acuerdo, que es una red profesional, ha denunciado que, oiga, este no es el camino o la red para hablar de esto. Y entonces, bueno, pues al final es verdad que yo creo que tenemos que tener en cuenta que cada canal, como tú bien dices, está hecho para un determinado público, para unos determinados objetivos, y que es súper importante que tengamos en cuenta que no nos dejemos llevar por las modas. Es decir, pues si yo tengo una empresa, no sé, súper B2B, por decirlo de alguna manera, pues probablemente que ya me abra una cuenta en Snapchat, estoy teorizando, ¿vale? Sí, pero probablemente no es el nicho al que me tenga que dirigir, ¿no? Correcto. Aunque esté de moda Snapchat o aunque esté de moda Instagram, ¿no? Es decir, yo creo que ese es un punto a tener en cuenta. Yo en las presentaciones que hacía hace años lo bautizaba un poco como el síndrome de Papá Noel, porque era como esa metáfora del niño que se sienta en el regazo y dice, y quiero una cuenta de Twitter, y quiero una cuenta de Facebook, y quiero un canal de YouTube, y quiero, cuando realmente no necesita todas esas herramientas. Porque luego esas herramientas hay que mantenerlas. Y luego, como Eduardo bien sabe, pues hay que estar actualizando, hay que estar al día y echarle un rato. Entonces, pues hay que economizar esfuerzos, ¿no? Y centrarnos en lo que nos funciona. Pablo, ¿cuál dirías tú que es el grado de implicación de las franquicias en conjunto en las redes sociales? ¿Están involucradas? ¿Apuestan más por ellas cada vez? Yo creo que ha habido una evolución, porque de hecho nosotros hace cuántos años ya que hicimos el primer estudio de la franquicia en redes sociales. 3 años. 3 años. Fijaros, en 3 años cómo ha ido evolucionando. Nos encontramos ahora mismo, por ejemplo, en que Facebook está a nivel mundial ya rozando casi los 2.000 millones de usuarios. Instagram ha crecido desde que estábamos con el primer estudio en España solo de 9 millones y medio más o menos, estoy hablando de memoria, a los 15 millones largos que debe tener ahora. Y claro, estamos hablando de que, por poner un titular, 1 de cada 3 españoles, más o menos, tiene un perfil en Instagram. Claro, es decir, ¿todo eso cómo afecta? Pues obviamente la franquicia no se ha podido quedar al margen, porque su público está ahí. Y de hecho, mismamente la semana pasada me llamó una franquicia de un tamaño moderado, de restauración, 10 locales en expansión y tal, que se encontraba con esta situación. Es decir, oye, es que nosotros hasta ahora nos hemos ido apañando un poquito pues con lo que pensábamos que podía funcionar, pero ya vemos que esto va más. Hay que profesionalizarse, no se puede estar jugando con... Claro, sobre todo cuando te encuentras, pues eso, no, es que yo les abro el perfil a los franquiciados, pero luego no los pueden usar ellos, pero porque así yo lo controlo, pero... Al final eso... Es decir, eso es muy complicado, ¿no? Pero es verdad que dentro de ese contexto, cada vez más los franquiciadores y las propias franquicias, pues tienen esa sensibilidad hacia las plataformas, ¿no? Yo creo que han ido evolucionando y de manera positiva. ¿Qué redes sociales tú recomendarías a una cadena de franquicias en las que tiene que estar sí o sí? Sí o sí, joder, eso de los majestáticos es un poco... Porque le daría más ventajas, Pablo, a nivel de... que estamos tomando nota, ¿eh? De fidelizar, incluso de captar franquiciados, ¿no? ¿Cuáles son esas redes sociales pues que mejor le vendrían? Lo primero que tenemos que ver, sobre todo, yo recomendaría hacer un testeo. Es decir, empezar a toquetear pues un poco las herramientas y ver dónde hay una mayor respuesta de mi audiencia. Podemos plantear una hipótesis inicial, es decir, pues, antes hablábamos de un B2B, bueno, pues un B2C que va a ser lo más normal que nos vamos a encontrar aquí. A ver, ¿dónde está la gente que está en redes sociales relacionada con mi marca? Pues normalmente en Instagram, normalmente en Facebook. Desde un punto profesional, LinkedIn puede ser muy interesante si lo que queremos es captar franquiciados desde el punto de vista de franquiciadores. Twitter, a pesar de todo, sigue siendo una herramienta que yo creo que es muy interesante. Muy rápida. Y sobre todo que te permite tener una capacidad de segmentación que está muy bien, ¿no? Luego a partir de ahí, pues en función de cómo vayamos viendo la tasa de respuesta, al final hay un palabra inglés, pero que se utiliza mucho en marketing digital, que es el engagement. Enganche. Al final el enganche, que es el engagement, esa fidelización con la audiencia. A mí no me interesa, a mí lo que me interesa es que mi audiencia interactúe conmigo. O
O sea, no solo como decía Eduardo, estoy en el AVE camino de Barcelona, 10 likes. No, yo quiero que está muy bien, pero que haya unos comentarios, que haya una conversación, que a partir de lo que yo publique me pregunten, oye, ¿y dónde puedo ir a esta oferta? ¿Y dónde puedo encontrar mi local más cercano? Y ahí es un poco el gran desafío, el poder tener esa estrategia, más o menos una visión panorámica de decir, bueno, primero veo lo que hay, me centro luego en lo que veo que me funciona y luego soy consecuente, como bien decía Eduardo, de que qué recursos le tengo que dedicar a esto. Claro, yo soy una franquicia, alguien me contesta, o sea, estoy abierto en redes sociales 24/7. Entonces, claro, hay gente que todos somos muy impacientes y ansiosos en ocasiones, entonces Correcto. hay que intentar, en la medida de nuestras posibilidades, siempre, obviamente, sin volvernos locos ni paranoiarnos, pero dar una respuesta al usuario y contestar y saber que, oye, que me pueden preguntar en cualquier momento de cualquier cosa. Bueno, ahora te vamos a pedir que nos valores a nosotros en las redes sociales, Pablo. Tú que eres un experto en el tema, ¿qué tal se mueve la EF en las redes sociales? Vaya marrones que me metéis. Así en directo, para acabar la entrevista, para acabar Sin ya, que presión. ya nos ha dicho la productora que queda poco Que tiempo. queda- Oye, Eduardo, el cuchillo me está apretando un poco por aquí. Pues yo creo que la EF lo está haciendo bastante bien y no es coña ni por quedar bien. Yo os conozco desde hace varios años, siempre ha habido un entendimiento muy cordial, os lo habéis currado un montón. Sé que además es algo que le echáis ganas, que le echáis tiempo y que como todo, pues fijaros, lo hablábamos antes, ¿no? Cuando empezamos a grabar o cuando la EF empezó a grabar vídeos en directo, pues era hace 2 o 3 años ya y ya pues llego aquí y tenemos un plato montado prácticamente, o sea, es decir, que se nota el trabajo, se nota el cariño y sobre todo, oye, es un apoyo fundamental para todos los socios, todas esas actividades que hacéis y la promoción que podéis hacer en redes sociales. Yo estoy encantado de estar aquí, vamos, aparte de volver a veros, pero vamos, me parece que es un canal excepcional para promoción. Y además no solo eso, sino fíjate una cosa, Pablo, lo hemos ido es decir, en ese engagement que hablas, que estoy absolutamente de acuerdo, porque al final, fíjate, es como si tú estuvieras en una conversación, alguien hablara y nadie contestara. Es el efecto, ¿eh? Es decir, lo que pasa es que la gente no te das cuenta. Es decir, alguien habla, tú no contestas y no hay enganche, ¿eh? Está claro, no hay enganche, ¿no? No hay relación. Y es verdad, y no nos damos cuenta hasta el día a día. Y lo hemos ido ampliando, por ejemplo, a algo que es fundamental, que son los franquiciados. Es decir, por una parte sois los técnicos, por otro lado son los franquiciadores y por otro lado son los franquiciados. Ahora después de ti se va a sentar un franquiciado aquí. Creo que al final eso es lo que tiene que enganchar a todo el mundo, ¿no? Hoy es uno de restauración, mañana será una de cosmética, el otro de un gimnasio, otro de unas gafas, o una óptica, perdón. Pues bueno, al final eso es difundir el sistema, ¿no? Que es un poco el objetivo nuestro. Está claro, y además, sobre todo yo haría hincapié en establecer muy bien las reglas del juego. Es decir, cuando un franquiciador y un franquiciado se sienta, pues que desde el primer momento sepan, parece una obviedad y que es extrapolable a cualquier otro ámbito del acuerdo entre las partes, ¿no? Pero con el tema de la comunicación es especialmente sensible, ¿no? Porque, bueno, en función de cada acuerdo, pues hay una serie de imputaciones económicas incluso, o, bueno, pues que yo quiero hacer las cosas de una determinada manera, pero estoy representando una enseña, y esa enseña tiene una identidad marcada y definida, entonces, claro, hacer un poco ese equilibrio entre que el franquiciado se sienta con la suficiente libertad o representado en los canales sociales y el franquiciador como que realmente pues oye sigue manteniendo un poco ese control de la marca, pues es fundamental, y eso es con diálogo y sobre todo pues con bastante cooperación entre las partes. Muy bien, Pablo, pues nada, como siempre haciéndote entrega de nuestro regalo, que te lo llevas, no... ¡Qué guay! Esto no es virtual, Esto, sino que es real. esto te lo llevas a tu ver, despacho. Esto suena- no es marketing digital, sino que es real. Suena, está muy bien. Suena. Yo encantado. Bueno, pues es un placer, Pablo, tenerte con nosotros, que nos des estas lecciones de frescura de redes sociales y que sigas con nosotros muchos años, porque es un placer tenerte con nosotros. Y podemos tanto hacer más personal estudios y de profesional. redes Y sociales. evidentemente nos tenemos que sentar para ver qué tipo de estudios dentro de nuestras posibilidades podemos hacer, sobre todo para redirigir a nuestros socios y dar apoyo, que es de lo que vivimos, dar apoyo y servicios a todos nuestros socios y a los que no son socios para que se hagan. Pablo, muchas gracias. Me parece estupendo, muchísimas gracias, Eduardo. Y esta es tu casa. Pues muy bien, Pablo San Marco, el General Manager de The Social Media Family, muchas gracias por estar hoy con nosotros. A vosotros.